de la noticia de anoche, cuando llegó al país la máquina procedente de Canadá en un avión militar superpoderoso para sumarse, cuando fuere necesario, a los trabajos de rescate de los mineros atrapados bajo tierra con vida, gracias a Dios, en Maimón. ¿Quién ha estado detrás de esto? Mucha gente. Pero un rol importante, ella me va a decir que no, que el rol es del presidente y que es del canciller, pero ella es quien recibe la llamada, ella es la que tenía la presión, no solo del gobierno, de este pueblo, de este país, de buscar lo que fuera necesario para salvar a 2 vidas humanas. Privilegio contar esta noche en nuestro noticiario con la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en Canadá, la señora Michelle Cohen. Gracias por acompañarnos, un placer tenerla acá. Gracias mil. ¿Cómo fue? Sucintamente, tenemos apenas 10 minutos, ¿cómo fue todo? ¿Cuándo se recibe la primera llamada? ¿Quién le llama? Todo fue muy rápido, por supuesto. Esto fue una iniciativa del presidente de la República, don Luis Abinader, quien entendió inmediatamente la circunstancia de este desafortunado accidente donde estas 2 vidas están en juego, y bueno, eso fue lo que preocupó al presidente y esas fueron realmente sus palabras. Él instruyó al ministro de Relaciones Exteriores de forma inmediata a tomar las acciones del lugar, y por supuesto a todo el equipo de gobierno que se involucró y que se ocupó de la coordinación para que los planes de contingencia se pusieran en marcha. ¿Por qué con Canadá? Porque hubo un ofrecimiento de la maquinaria, un ofrecimiento solidario y gentil de Machine Rogers International, que es una máquina única en el mundo, que fue desarrollada en el tiempo y que tiene la capacidad de excavar de manera recta, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, con un diámetro superior a lo normal. ¿Quién la ofreció? Usted dice, ¿la ofreció alguien? Alexander, su dueño. Vamos por parte, embajadora. O sea, Alexander leyó en las noticias que habían 2 mineros atrapados acá en la República Dominicana. Quizás él no ha venido ni a las playas ni a nada, lo conoce de noticias. Y así ofreció esa única máquina que hay en el mundo para colaborar en estos túneles para llegar. Pues es bueno explicar la importancia de la minería. Ajá. La minería es una industria que se ha sostenido conjuntamente con la historia de la humanidad, pero es una comunidad muy pequeña donde todo lo que pasa, por supuesto, es parte de la información que se comparte de manera integral entre todas las partes que son parte de ella. Así que, por supuesto que cuando suceden estas cosas suceden siempre. Hay movimientos alrededor del mundo siempre. Y es una comunidad muy solidaria entre sí. Y efectivamente él ofreció esta ayuda al gobierno dominicano, a la empresa en cuestión, por supuesto. Y el presidente, cuando lo supo, sabía que se trataba de una maquinaria muy pesada, que no la podía volar, no la podía cargar un avión comercial, única y exclusivamente un avión militar. Evidentemente la maquinaria también estaba en Canadá, en el norte de Canadá, y lo que nos hacía lógica era que la contribución pues viniera de un gobierno tan amigo, con tanta simpatía con el presidente Luis Abinader como es el gobierno que dirige el primer ministro Trudeau. Ya. Entonces la maquinaria se ha ofrecido totalmente gratuita para esta operación. Fue un... ¿Quiénes vinieron acompañando a la maquinaria? Bueno, el avión, que es un C-17, un Boeing Globemaster. Usted se ha hecho especialista ya en aviación y todo también, embajadora. En esta profesión uno tiene que hacerse especialista de prácticamente todo lo que le confiere atender. Porque antes de pasar a la tripulación y a los que venían acompañándolo, usted vino en ese avión ayer, hay que decir, bueno, ya se sabía que no podía venir en un avión comercial. ¿Cuáles eran las opciones en materia de avión para traer la maquinaria y todo lo que acompaña a esa máquina?
En principio entendíamos que un Hércules C-130 podía hacerlo, pero el peso era superior. Madre mía. De modo que inmediatamente cuando se generó toda la coordinación de solicitud al gobierno federal de Canadá para que proveyese este tipo de aeronave, inmediatamente hubo algo que a nosotros sí debemos resaltar, y lo resaltó el presidente Abinader en sus medios digitales, donde dijo que la respuesta fue inmediata, y sí fue inmediata. Para la gente los tiempos se ven muy largos, pero hay procesos que cursar, hay regulaciones, hay aprobaciones, hay permisos, y por supuesto pues este no era un Hércules, tenía que ser un Globemaster C-17, que es un aparato superior. ¿Canadá cuántos tiene? 5 solamente. 5 solamente. Y es la aeronave más grande que tiene la Fuerza Aérea de Canadá. Ya. Es cierto que, por ejemplo, ese tipo de aeronave militar, hay países donde no puede entrar porque se asume como si fuera un misil o que pudiera tener una acción militar. Sí, aun cuando no esté cargado de misiles, claro, o de armas, en sí la aeronave se considera en algunos países una arma de guerra. Por eso muchos países no permiten que aterricen. Incluso la República Dominicana tenía que permitir, por las normas de la aviación internacional, el aterrizaje de este tipo de aeronave. Pero para que tengas idea, nosotros veníamos cargados de cerca de 500,000 de libras, es decir, nosotros teníamos 480,000 libras, incluyendo lo que pesaba la nave. O sea, estamos hablando de combustible, el equipo, ustedes, todo. Sí, correcto. De por sí la nave pesa 280,000 libras, el combustible eran cerca de 130,000 libras, que se mide en libras en el aire. Claro, por el peso y todo. Y traíamos 65,000 libras de cargo. Madre mía. Más las 127 mías. No, pero por Dios santo. Digo esto porque, ya ven, todo lo que hay que calcular para hacer el viaje, los permisos que hay que tramitar, aún el ímpetu, la necesidad, la urgencia por la salvación, hay que cumplir, y es el rigor y lo mandan las normas, sobre todo cuando se trata de entablar conversaciones a nivel diplomático, a nivel militar, que tengo entendido, por cierto, que independientemente que se siguió todo el rigor diplomático, y este es uno de los grandes ejemplos de la importancia de la buena diplomacia, de contar con buenos diplomáticos en nuestro país. El canciller y el ministerio facilitaron todo el trámite burocrático, no es violarlo, es facilitarlo para que saliera con urgencia. Es correcto. Antes de tener los permisos, incluso de los del Departamento de Defensa, de la Fuerza Aérea de Canadá y de nuestros permisos, ya todos los equipos estaban activados. Yo debo decir que la reacción fue tan inmediata, y la ministra Melanie Joly, que es una mujer con mucha energía de logro, que se involucró también personalmente a esta petición de su colega, ¿no? Y a la petición que hizo el presidente Abinader, inmediatamente se involucraron equipos especiales. La Embajada de Canadá en la República Dominicana se comprometió de manera inmediata, entonces eso facilitó que los canales se cursaran. Por supuesto que eso involucra cables diplomáticos exclusivos en numeración, claro, notas diplomáticas, especificaciones, pero en el interín el trabajo que nosotros tenemos es el romper esa barrera, que es la barrera de la burocracia, el saber a quién llamar, el saber con quién comunicarse, el saber cómo hacerlo y el saber qué puerta tocar, porque muchas veces pues las relaciones primarias, es decir, la capacidad de penetrar que debe tener el diplomático en la sociedad donde le toca representar, es lo que hace la diferencia, ¿no? Y eso usted lo ha ganado, ya lo sabemos, no lo ha contado usted por su humildad, pero este es el vivo ejemplo de cómo
es importante no solo manejar el idioma, que es básico, sino saber cómo corresponderse las figuras claves dentro del gabinete, dentro de la Cancillería. O sea, es un trabajo casi de orfebre que hace un diplomático para estos casos, como también para convencer a que nosotros somos un gran destino para el turismo, o para convencer a cualquier estado o departamento de un país, de un medicamento que haga falta con urgencia acá. O sea, vamos en todo el diapasón que implica la diplomacia. Me quedó pendiente saber quiénes venían en la aeronave con usted. Yo la pongo como jefa de la aeronave, pero vi bajar una cantidad de militares, pero también civiles. Sí, correcto. Venían en el avión 11 pasajeros, 5 de la tripulación, 5 técnicos mineros de la empresa Machine Royals International, y venía yo. Así Claro. que... Es cierto que el joven que llamó, digo joven porque usted me dijo hoy en la radio que tenía como 40 años, que es propietario o copropietario de la compañía, él ofreció la maquinaria, dijo, llévensela, ayuden allá, y él se quedaba. Sí. Él se quedaba en Canadá. Sí, correcto. Fue una decisión de último minuto. Porque usted le dijo que él tenía que venir con Claro, nosotros, por supuesto. claro. Él tenía que venir a conocer y pisar la República la Dominicana. experiencia con los pilotos. Maravilloso fue el conocer cada uno de los detalles de cómo ellos entregan sus vidas en esta aeronave tan especial, porque pues fue experimentar cada uno de estos instrumentos. No es la primera vez que me tocaba entender una aeronave, incluso el poder manipularle, Claro. pero muy alta calidad humana, evidentemente incluso estos pilotos estaban muy agradecidos de la oportunidad que se le estaba ofreciendo, porque dice qué es lo que hace sentido a su profesión, que es igual lo que pasa con la profesión nuestra. Ya. Esto es una tarea que lo primero que tenemos que tener conscientes es que cada paso medido que damos es por dos razones: el interés de la República Dominicana, que es el país que representamos, y el interés de cada uno de los ciudadanos. Y en este caso habían dos vidas involucradas, que fue lo que motivó al presidente Luis Abinader el poner, el activar, el conjugar todos los elementos necesarios para que los esfuerzos se hagan hasta que la misión sea cumplida y sacarlos a ellos. Y así será. Por último, ¿y qué comieron en el trayecto? Porque en un avión militar, usted me contaba que los asientos, nada de comodidad, ahí no hay business, ahí no hay primera, ahí no hay nada. Unos asientos duros como un palo, militares. Así es. Y nada, una botellita de agua. Sí, Claro. va un low master. Claro. El low master es el que dice estamos a punto de aterrizar, vamos a despegar, pónganse los cinturones, se asegura de todo lo demás. Y también tiene su cocina, Claro, por supuesto. por supuesto, porque fue un viaje largo, se hizo sin escala. ¿Cómo va a ser el regreso de la aeronave? ¿Va a esperar a que termine la maquinaria? ¿Se va? Me imagino que no, es un costo que se está asumiendo entre ambos lados. ¿Cómo va a ser el futuro para esta tripulación? Pues la nave tiene que cargar nuevamente combustible en el país, porque prácticamente todo el combustible se quema en el aire, aunque viene con combustible de más. Ella se va mañana, y digo ella, bueno, pues ya le estoy poniendo nuestra aeronave querida, salvadora. Así es, mañana al mediodía. Tiene que esperar un tiempo considerable, razonable, para que la tripulación se reponga, porque evidentemente también pilotar es un aparato bastante complejo, es un aparato que, por hacerle un poco de sentido, el valor monetario que tiene es elevado, es una nave que vale 250 millones de dólares. Madre mía, madre mía. Ciertamente podemos entender a partir de ahí que la cooperación del gobierno federal de Canadá al disponer de esto para que viniese esta maquinaria es una cooperación extraordinariamente importante. Qué bien. Los aparatos vuelven en barco. La maquinaria. De Roger, vuelve en barco cuando vía termine. marítima, Vía marítima. correcto. Qué bien, qué bien. Una vez más, agradecerle, orgulloso de escucharla,
de su testimonio, de su trabajo. Nos conocíamos por WhatsApp y por amigos comunes que teníamos. Creo que la primera vez fue para anunciarme que iban a iluminar con los colores de la bandera las cataratas del Niágara. Creo que en un acto hermosísimo y por primera vez y así, y lo transmitimos en vivo en este noticiario. Y desde entonces todos me decían, tienes que conocer a la embajadora Cohen. Pues ya la he conocido y en qué circunstancias. Privilegio tenerla acá, saber que hizo historia también en esta casa, colaboró con nuestro hermano canal Teleantillas, con don Juan. Muchos años, Adalberto y todos los que pasaron por 1+1 y por jornada extra. Fausto Altagracia Salazar, cuánta gente importante. Y gracias a su empeño, a su dedicación de superación, lo digo para que vean que sí es posible imitar las buenas acciones en la vida y los buenos propósitos en la vida. Estudió, se formó y hoy representa, como ya lo ven, a nuestro país ante el gobierno federal de Canadá. Nuestra embajadora en Canadá, Michelle Cohen. Gracias. Ojalá el presidente pueda despedirse de sus queridos pilotos. Es una manera también de agradecer. Yo sé que quedó muy conectado con el carisma y la visión del país y del mundo que tiene el primer ministro Trudeau. Y ojalá puedan conversar en algún momento y darse las gracias mutuamente, porque ha valido la pena. Simple y llanamente voluntad, necesidad de un lado, una llamada, profesionalismo y capacidad diplomática del otro, solidaridad y cooperación internacional dentro del espectro diplomático desde Canadá hacia hasta nuestro país. Eso habla muy bien del carácter humano, de que todavía existe gente buena en el mundo capaz de poner todas las mejores energías en servicio de una buena acción. Y todo se canalizó a través de usted. Debo darle el mérito y los hay, no puedo irme sin hacerlo. Cuando la cabeza funciona bien, el cuerpo debe funcionar igual. Y tenemos un presidente con la cabeza muy clara y además con una agilidad para poder dar directrices. Y así el Ministerio de Relaciones Exteriores también nos ha permitido el privilegio de trabajar con un nivel de eficiencia y de efectividad, por lo que nosotros no tenemos de otra que hacer la labor que nos toca. Este es nuestro mandato, este es nuestro trabajo. Cuando se habla de extraordinario es porque no es un trabajo ordinario. Claro. Se sacrifican muchas cosas colaterales, familia, en ocasiones pues se dejan atrás aspectos que hay que cerrar los ojos y pensar en que estamos trabajando por un país. Y yo creo que es importante saber que ha sido un trabajo conjunto, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Defensa, el director de Minería, hasta los asesores y expertos que en este país son muy buenos. Aquí este país está lleno de gente muy buena y yo creo que en la medida que nosotros se reconozca y que podamos todos aunar esos esfuerzos, esto siempre será un mejor país. Amén, así sea. Cuando se haga la historia de este accidente lamentable en una mina, la única mina subterránea en la República Dominicana de Cerros de Maimón, operada por Cormidón, de una compañía australiana, habrá que recordar este momento. La máquina está dispuesta, armada. Ayer llegó al filo de las 4:30 de la mañana a la mina con todo este personal que viene de manera voluntaria para ponerla a disposición. Será una opción incluso para un tercer túnel si fuere necesario. Pero está trabajando. Pero está trabajando y está aportando a la solución de esta situación. Y es al final lo que queremos, tener con vida a estos dos jóvenes obreros de la minería que trabajan con mucho esfuerzo. Trabajar en la minería no es trabajar en aire acondicionado y esta historia, hay que guayar la yuca en buen dominicano, y que merecen el respaldo en oraciones, en rezos,
en voluntades, en acciones diplomáticas y en acciones solidarias como la del gobierno de Canadá y el gobierno dominicano, aun cuando haya una máxima responsabilidad de la compañía privada que maneja la mina, es responsabilidad esencial del Estado garantizar la vida de esas dos personas. Gracias por venir. Gracias por el trabajo, por el ejemplo y por el sacrificio por este país. Gracias, Roberto, por la labor que estás haciendo también por tu país. Esto es una cosita alrededor de la suya. Gracias. En exclusiva en nuestra emisión estelar, nuestra embajadora dominicana en Canadá, Michelle Cohen.